Sean todos bienvenidos a este nuestro podcast. ¡Conexión! ¡Qué bonito va! No miramos bien bonitos así. Siempre. Siempre. No falla. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estar en este día llevando la palabra a través de este canal, ¿verdad? Y como les mencionaba, ¿verdad? En el capítulo anterior ya don José está matriculado con nosotros, así que con usted, don José. Y hoy, amor, ¿alguna palabra que querrás tener de bienvenida? No, darle las gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente. Y gracias también a cada uno de ustedes que siempre está ahí escuchando cada episodio, cada programa que se lanza y cada palabra que Dios envía a cada uno de ustedes. Amén. Cada clip que comparten, que le dan like, que ponen su comentario, ¿verdad? Sí, claro. También en Facebook, en Instagram, en YouTube. He visto que también hay gente que comenta en YouTube para que puedan seguirnos también como Conexión Podcast HN, ¿verdad? Entonces hoy tenemos preparado un tema muy bonito en el cual hemos estado meditando esta semana, pero no solamente esta semana, sino que es un tema, ¿verdad? Que nos compete a todos, tanto grandes como pequeños, viejos, jóvenes, flacos, gorditos, feos, bonitos, pero nos compete, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Lo que es el dominio propio. Amén, el dominio propio. Hoy tenemos, perdón, hoy tenemos este tema bonito, ¿verdad? Para tratarlo aquí y darle las gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos la sabiduría también de don José para apoyar este tema, ¿verdad? Amén. Así que sería bueno que empezáramos diciendo, ¿verdad? ¿Y qué es en sí el dominio propio? Y bueno, yo estuve leyendo que es conocido también como es el autocontrol que cada uno de nosotros puede tener. Entonces no sé ustedes ahí qué más agregarían. Dice que es la capacidad de gestionar pensamientos, impulsos y comportamientos en lugar de ser dominados por ellos. ¿Verdad? Wow. También aparte de dominio propio, autocontrol, es templanza. Templanza, fruto un fruto del Espíritu Santo. Sí. Entonces vemos, ¿verdad? Que todos los conceptos que podamos decir van ligados, ¿verdad? Al mismo punto, ¿verdad? Amén. De tener ese control, ¿verdad? Pero realmente ese control lo llegamos a tener no con nuestra fuerza, ¿verdad? Sino cuando nosotros mismos nos sometemos a la obediencia al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, porque hay muchas situaciones en la vida en que verdaderamente creo que es probado, ¿verdad? Nuestro dominio propio, porque dependiendo lo que estemos pasando, muchas veces actuamos bastante por impulso. Nos dejamos llevar, como tú decías, por pensamientos, emociones del momento. Amén, así es. Y mira, dice que también es una virtud y es una habilidad práctica que fortalece la toma de decisiones correctas. ¿Verdad? Porque, vaya, nosotros nos enseñaba nuestro pastor de que nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él nos muestre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y conforme a eso tomar las decisiones, pero tomar las decisiones correctas, ¿verdad? No tomar las decisiones porque qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Sino que es lo que es justo. Dios quiere para mí, y lo que es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Como bien decían ustedes, y como lo estamos viendo a través de la palabra, es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo es quien nos capacita, es quien nos ayuda en estos momentos. Y Pablo aquí cuando le escribe a Timoteo dice que esa llama del don de Dios que fue impuesto en él, que la mantenga siempre viva. Amén. Y le agrega, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Tres cosas, cualidades bien importantes en la vida, especialmente de nosotros como cristianos, ¿verdad? De reconocer que este poder, como bien decían ustedes, es un poder que es dado por Dios a cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Que va implícito ese amor que debemos tener para poder llenarnos de ese dominio propio en el momento oportuno cada uno. Amén. Y es que, ¿verdad? No se trata de la fuerza humana, sino de permitir que el Espíritu Santo sea quien controle, ¿verdad? Sea quien esté entronado realmente en nuestra vida. Porque muchas veces hay personas, bueno, lo voy a decir así, es que
el dominio propio también tiene que ver mucho con nuestro testimonio, ¿verdad? Amén, sí. Porque en un impulso podemos hacer cosas que no están correctas o no van de acuerdo a los principios cristianos o no están de acuerdo a lo que ha dejado nuestro Señor en su palabra y empezamos, ¿verdad? A hacer cosas que, o decir cosas, ¿verdad? Que no son agradables delante de Dios. Sí, es que es importante, yo estaba leyendo también que dice que el verdadero poder no es controlar a otros, sino aprender a controlarnos nosotros mismos. Nosotros mismos, correcto. Sí. Sí, es bastante fuerte porque sabemos, ya la Biblia lo dice, que Dios nos los ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dado el Espíritu para tener dominio propio y qué importante es cada momento antes de hablar pensar, ¿verdad? Y de eso su palabra dice en Proverbios 13:3, dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La importancia también de cuidar lo que hablamos, ¿verdad? Como en el capítulo anterior hablábamos de la lengua, aquí ya estamos hablando del dominio propio, de saber controlar cada cosa que sale de nuestra boca verdaderamente. Amén. También es la gestión, ¿verdad? De emociones. En esos momentos de enojo o de demasiada alegría también, ¿verdad? O demasiada tristeza, ¿verdad? Dice que implica manejar las emociones, especialmente, ¿verdad? Esto ya son casos en situaciones incómodas, en lugar de ser manejado, como lo mencionábamos, en lugar que nuestras emociones nos controlen a nosotros, sino saber que nosotros tenemos la capacidad, a través del Espíritu Santo, de poder contenernos a no hablar cosas que no son palabras de edificación, sí. y no son palabras de bendición, ¿verdad? Recuerdo que una vez tuvimos un pequeño impasse, ¿verdad? Una persona y dice la palabra de Dios, yo tengo bien presente esto de que la esposa que Dios me ha dado es una mujer muy sabia, ¿verdad? Amén. El que haya esposa hay el bien, dice la palabra de Dios. Y La palabra es clara. Y sí, no, estamos de acuerdo. Ahí no hay que echarse para atrás. Yo recuerdo que ella, si hay un versículo que ella también mantiene, ¿verdad? Que la blanda palabra aplaca la ira, ¿verdad? Sí. Y eso es en general. O sea, la palabra de Dios es como nuestro directorio de vida, ¿verdad? Nuestro manual, ahí está Ajá, nuestro todo. manual. Entonces yo me acuerdo que llegamos y empezaron a gritarme a mí, especialmente a mí. Y yo me acuerdo que ella solo me agarró la mano y solo me apretó así. Y yo ya entendí. Entonces la otra persona, al no ver una respuesta igual, ¿verdad? Se le apagó ese fuego que tenía adentro, ¿verdad? Que uno a veces, cuando agarra llamita... Incendiar un bosque, sí, es la palabra de Dios, la lengua. Es parte, vaya, pero sí, es parte también porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, si yo digo que si yo en otra circunstancia no tuviera la intimidad que tengo con Dios, aunque Alejandra me hubiera agarrado, yo no hubiera discernido qué es lo que me estaba tratando de decir ella solo con apretarme la mano, ¿verdad? Amén. Y ya se hubiera hecho, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él, a través de su Santo Espíritu, es quien toma el control y nos saca adelante victoriosos. Amén. Amén. Aquí en Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el hombre que no sabe dominarse, como ciudad derribada y que no tiene muro. O sea, hay personas que de repente cuando perdemos el control, ¿verdad? Perdemos este control, autocontrol que debemos tener, entonces actuamos de una manera quizás a veces violenta. ¿Por qué? Porque no pensamos, se nos ofusca el pensamiento, se nos nubla. Y comenzamos de repente a actuar en maneras de las cuales después nos arrepentimos cuando Claro, comenzamos sí. ya a pensar con sabiduría, ya con paz y con calma, Hey, ¿verdad? ¿qué hice? Correcto, ¿qué hice? No debía hacer o no debía haber hecho, pero tú dices como ciudad realmente sin muro, ciudad derribada. Sí. Porque ¿qué nos queda después? Solamente el lamentarnos de saber que no debimos actuar de esa manera como lo hicimos de repente en ese momento. Sin ¿verdad? freno nos fuimos. Por no poder controlarnos. Sí. En ese momento, sí. No, y es que, ¿verdad? Dice también, aquí yo tenía que es el desarrollo del carácter. Ujú. Dice que actúa como una muralla que protege la vida espiritual, ayudando a poner límites, como limitar el tiempo en redes sociales también, o manejar
relaciones tóxicas. Ahora relación tóxica le llaman, ¿verdad? Cualquier noviazgo que... Y una relación tóxica también puede ser una relación de amistad. Cuando esa relación de amistad te está alejando de Dios. Cuando esa relación de amistad es tóxica, digo yo, cuando ya viene y dice, por ejemplo, ¿por qué no bebes? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Eso está intoxicando, ¿verdad? Lo que es nuestro ser y nos está quitando, ¿verdad? La paz que Dios nos ha dado. Y la formación de carácter es una muralla de que, aunque esté pasando lo que esté pasando, yo voy a tener una postura, ¿verdad? Real y firme, aunque vengan lo que vengan, los problemas que vengan, porque no son de nosotros, ¿verdad? Y lo sabemos vencer a través del Espíritu Santo, y Él es el que crea esa coraza en nosotros y esa muralla que no permite que arranquemos así de golpe, ¿verdad? Sí, es que como le decíamos, el autocontrol, verdaderamente poder poner una pausa y un alto cuando sabemos que lo que viene va a ser desastroso si abrimos nuestra boca, ¿verdad? O si nos dejamos llevar por el momento. Y en la Biblia hay varios ejemplos, ¿verdad? De eso. Nosotros estábamos hablando incluso antes de grabar el episodio y comentábamos el ejemplo de Esaú, de saber si verdaderamente él tuvo dominio propio, al menos de lo que se relata en la Biblia, ¿verdad? Sí. Al momento de que él cedió su primogenitura por un plato de comida. Entonces sabemos que ahí él se dejó llevar por ese deseo, esa emoción, esa hambre interna que tenía, ¿verdad? De alimento, y despreció eso tan valioso que él tenía, que era su primogenitura. Entonces, no, y es que eso sí, o sea, le falló el dominio propio, porque a raíz de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que implicaba? Era la bendición de Isaac, ¿verdad? O sea... Él no midió, creo, en ese momento, ¿verdad? La magnitud de lo que estaba realmente haciendo. Sí, se dio al impulso, al deseo que tenía en ese momento. Cuando hablamos también de dominio propio, casi siempre estamos pensando solo en lo que hablamos o en lo que decimos, casi siempre, ¿verdad? Sí, amén. Pero cuando hablamos de dominio propio, eso está en todas las esferas de la vida. Un ejemplo que estaba también leyendo por ahí es un dominio propio en cuanto a la salud, ¿verdad? Cuando usted sabe que de repente algo a usted le hace daño, algo usted no debe comer, se lo han prohibido por alguna razón, pero de repente usted ve aquel plato de comida o ve aquello que sabe que se lo prohibieron, ahí usted necesita dominio propio, autocontrol para decir, me gusta, no, lo quiero, pero no debo. Y muchas veces cedemos, ¿verdad?, a esta tentación, y después ahí vienen las consecuencias, ¿verdad?, que se le subió el azúcar, que tiene esto, tiene lo otro. Dice, no debía haberlo comido, pero no se controló, ¿verdad? Pero como lo mira rico, o lo mira... Calientito ese café, ¿va? Ay. Ay. Esa hamburguesita, ese pollo de chuco, ¿verdad? Pollo chuco le llamamos, para la gente que del extranjero que nos ve, es pollo... Con tajadas. Pollo frito con tajadas de guineo verde. Y chimol y repollo. ¿Y qué decir, hermanos, también del dominio propio en cuanto a las finanzas? Cuando usted sabe que no puede gastar o no debe gastar en ciertas cosas que realmente usted no necesita, pero no controla ese deseo de comprar aquello. Y ahora va para el molito el fin de semana. Y es que hay frases, ¿verdad? Como las palabras, ¿verdad? Traen una evolución al caliche o a la temporada o la generación, ¿verdad? Porque antes era... allá que mi yo del futuro se preocupe por este gasto. Y entonces el yo del futuro estaba ahogado, ¿va? Pero ahora dice, no, si yo soy hijo de Dios, que Dios me va a sacar y Dios me va a proveer. Pero es que si no somos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano, no esperemos que Dios nos vaya a dar más, pues. Correcto. Y como decía, ¿verdad? Un ejemplo que podemos ver cuando usted va al supermercado, un ejemplo. Qué bueno es cuando usted, teniendo dominio propio, autocontrol, hace su listita para ir al supermercado y sabe que eso es lo que necesita, eso es lo que usted debe comprar, porque es lo que usted necesita. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que usted va, para comenzar a agarrar la carreta más grande, cuando sabe que solo tenía que comprar 2 o 3 cositas, y cuando comienza a ver, comienza usted a ver, no, pero mira, amor, es que mira que esto está en oferta, es que mira que esto trae este bandaje por aquí, y comienza a llenar el carro con un montón de cosas que realmente no necesitaba. Entonces no tuvo dominio propio en ese momento y se dedicó a comprar un montón de cosas que a la larga no las va a necesitar y gastó más de lo que usted tenía presupuestado. Hay que tener dominio propio también en las finanzas y en las compras que nosotros vamos a hacer. Muy importante, la verdad. Estuvo. Sí, no,
Y verdad es que a veces nosotros queremos hacer las cosas a la manera de nosotros, aún sabiendo que no podemos, que la cobija no nos da hasta ahí. La cobija nos da hasta los deditos de los pies, ¿verdad? Pero queremos darle más, pero ya no arropa ahí. Entonces, ¿verdad? Tocando el tema, volviendo, Gálatas 5:22 dice que más, Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Entonces, uno de los nosotros hablábamos con Alejandra que chocamos en muchos pensamientos y muchas de las cosas que nosotros logramos estudiar, ¿verdad? Y chocamos en algo, mi amor. ¿En qué chocamos hoy? En que el mayor ejemplo... Sí, ¿en qué? ¿Qué todo el día? Sí, nosotros No. estábamos hablando. Bueno, Me dejó pensando en qué. Sí, estábamos hablando de que el mayor ejemplo de esto fue Jesús, amén. verdaderamente. En muchas áreas o en muchos momentos de su vida, ¿verdad? Porque yo hablaba con él que uno de ellos fue cuando fue tentado, que él estuvo ayunando. Obviamente cuando uno ayuna llega a tener hambre física, ¿verdad? Y al ser tentado le ofrece Satanás que convierta una piedra en pan, ¿verdad? Sí. Y él tuvo dominio propio, él sabía lo que debía hacer y le responde con la palabra. Lo que tú hablabas de la comida, ¿verdad? Muchas Sí, veces sí. nosotros y cedemos fácilmente. En cambio, Jesús mostró esto en ese momento, ese dominio. Tú también tenías un ejemplo siempre de esto. Sí, verdad. Eso es en el ejemplo de ella, ¿verdad? Ajá. Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado. Pero también yo sacaba el ejemplo de que nuestro Señor es todopoderoso, pues. Amén. Imagínese que Él está crucificado, ¿verdad? Y Él tuvo la oportunidad y pudo haber respondido a los ataques que le hacía el de la cruz, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Que le decía, bájate si realmente eres el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, el poder de nuestro Señor Jesús si Él no hubiera tenido ese autocontrol, ¿verdad? O no estuviera bien metido en la misión que nuestro Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Como hijo y obediente, se hubiera bajado de la cruz y no hubiera sido solo el de la cruz, sino que hubiéramos sido todos, hubiera sido la tierra. Él es soberano, pero grande es el amor, ¿verdad? De Él para con todos nosotros, que fue a la cruz, obedeció, fue obediente, ¿verdad? Sí. Y tuvo ese dominio propio, realmente, y fue victorioso. Amén. Amén. Ahí mismo Jesús dice que como cordero enmudecido no abrió su boca. Y miren que él pudo haberse defendido, ¿verdad? De todo lo que le estaban diciendo, de todas las cuestiones falsas que le estaban haciendo. Sin embargo, él eligió callar, tuvo ese dominio propio, ese control de poder callar en ese momento, aunque pudo haberse defendido. ¿Cuántas veces nosotros con una pequeña cosa que nos digan, con una pequeña señalamiento que nos hagan, venimos y explotamos abrir cerrojos, explotamos y comenzamos a defendernos y a decir un montón de cosas contra la persona que nos está de repente ofendiendo o agrediendo? Amén. ¿Por qué no tomar este ejemplo de Jesús, tener autocontrol y saber callar? El apóstol Pablo, cuando habla, Pablo dice que él estuvo dispuesto incluso a renunciar a los derechos, aunque sabía que los tenía, renunció a sus derechos con tal de ganar alguno para Cristo. Qué importante es tener nosotros ese dominio de poder renunciar incluso a los derechos que podemos tener, a los privilegios que podemos tener, pero de renunciar a ellos, tener ese autocontrol con tal de ganar más personas, ¿verdad?, para Cristo. Amén, así es. Y dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces vemos que en todo momento Jesús, nuestro Señor, tuvo el dominio propio por amor, Amén. ¿verdad? Fue llevado y fue entregado y Él cumplió, ¿verdad? Su... ¿Cómo se le dice? Su misión, ¿verdad? Su misión. Sí, Su vimos propósito, su su victoria, propósito. ¿verdad? Sí, así es, sí. Vimos su victoria al poder verdaderamente controlarse y cumplir con todo lo que ¿Sabe? ya estaba establecido. Amén, así es. Y es que es bien importante porque vemos que Él es el reflejo del amor de Dios. Es sencillo. Amén. Amén. Sí, y es el ejemplo de que muchas veces, como tú lo decías, papá, callando ganamos mucho más
que con ¿Qué? las muchas palabras. Porque como tú decías, muchas veces nos ponemos al dime que te diré con alguien. Y al final ambas personas terminan enojadas y eso quedó así. En cambio, al guardar silencio, como también daba el ejemplo Anderson, la blanda respuesta opaca la ira. Amén. El guardar silencio va a hacer que la otra persona en algún momento se va a cansar de hablar. En algún momento se va a cansar de decir lo que está diciendo. Y uno saber callar. Ya cuando esa persona esté tranquila, entonces hablar, pero ya pacíficamente. No que en el momento, muchas veces, al contestar, esto va a ser más bien un desastre. Amén. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna Uf. de ellas. ¿Verdad? Miren qué importante. Dice, tengo derecho a tantas cosas y tantas cosas que yo podría hacer, pero voy a tener dominio propio. No voy a dejar que ninguna de ellas me domine o me controle a mí, ¿verdad? Como cristianos nosotros necesitamos realmente tener este autocontrol, como lo miramos en Cristo, lo miramos en Pablo, lo miramos en cada una de las personas que trabajó para honra y gloria del Señor, ser capaz de decir, bueno, yo sé que esto me es lícito, pero no me conviene, Sí. o me es lícito hacer esto, pero no voy a dejar que esto me domine, ¿verdad? Tener ese autocontrol para que no nos domine y como decíamos en el versículo de Proverbio, ¿verdad? No ser esta ciudad sin muros o ciudad destruida, sino que podamos más bien edificar nuestra vida y edificar también la vida de otras personas, teniendo ese autocontrol tan necesario en la vida de cada uno, ¿verdad? Amén, así es. Y es que nosotros debemos rogarle a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A nuestro Padre y a su Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayude a reemplazar esos comportamientos incorrectos, ¿verdad? Todas esos pensamientos que no van acorde, que de una forma o de otra, ¿verdad? Están haciendo, ¿verdad? Pero pedirle a nuestro Señor que sea Él quien nos ayude a llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a su nombre, ¿verdad? Amén. Bueno, yo creo que con esto ya vamos despidiendo, ¿verdad? El programa, ¿verdad? Agradeciéndole a nuestro Señor porque Amén. ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad? Estudiarlo, Amén. compartirlo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Eso es lo más importante, poder cada día, ¿verdad? Orar a Dios que nos ayude en ese día a tener dominio propio en cada situación que suceda, ¿verdad? Amén. Y poder verdaderamente al final del día, siento yo, poder recapacitar o ver todo lo que sucedió en el día y dar gracias a Dios porque en qué momento realmente pudimos tener dominio propio. Amén, así es. Amén, amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder tener ese dominio, ese autocontrol, Amén. como lo hemos manifestado, lo manifiesta la palabra, en todas las esferas de la vida, que podamos Amén. siempre controlarnos, ¿verdad? Y poder también de alguna manera ayudar a otros a que también puedan controlarse, ¿verdad? Amén, así es. Con esto nos despedimos. Dios les Bendiciones. bendiga. Dios les bendiga.